empezar. Ya. Como siempre, esto va a quedar grabado. Lo voy a subir al YouTube. Ustedes saben que me carga el YouTube, pero es la única manera que tengo de poder compartirles estos temas porque la UNAP todavía no me habilita el Blackboard. En fin, hoy día vamos a ver dos textos. Ya, el primero es el de Sisto y el segundo va a ser ya el de Nicholas Rose. Como siempre les pido, si tienen cualquier pregunta, duda, consulta, me interrumpen nomás. Igual voy a tener abierto el chat, pero no levanten las manitos del Zoom porque no las veo. Ya, entonces, vamos a ir partiendo. No sé si tuvieron la oportunidad de leerse estos textos o si todavía están como, o si todavía no han podido. ¿Sí? Y Sí, por Virginia, acá dice el yo neuroquímico de Rose, yo lo leí, creo que está con la profe, es como lectura obligatoria me parece, si no recuerdo. sí, todos los textos que vamos a ver acá son lecturas obligatorias. Ah, perfecto. Está bien en todo caso, Maca. Cada uno ahí, yo también muchas veces hago eso, que leo los textos después de la ayudantía. Ya, bueno, el, sí, o sea, el link se los va a compartir igual la profe una vez que suba el video. Y los videos los estoy poniendo como sección lunes y sección miércoles porque em, o sea, son la misma ayudantía. Teóricamente podrían verla del lunes, pero de repente surgen preguntas un poco distintas o me baso un poco en lo que se habló en la clase, entonces igual les recomiendo como que vean el de su sección porque les va a hacer más sentido, porque si no voy a decir lo que la profe o el ejemplo que la profe dio en clase y no necesariamente a los mismos. Así que eso. Ya. Estos primeros dos textos yo les diría que son un poquitito introductorios al curso en el sentido de que nos van a dar como la noción general de qué sujeto está estudiando o de qué manera estudia el sujeto la psicología en este momento. Entonces, vamos a partir por el de Sisto, que es un poquitito más histórico, de cierta manera, es bien crítico en todo caso respecto a las ciencias cognitivas. Pero va a ser bien bueno y si les puedo dejar el link apenas, les voy a dejar el link del canal. Me carga decir eso, como que me hace sentir como youtuber, pero no lo soy. Ya, les dejo el link del canal y ahí cuando suba, siempre subo los videos al tiro, así que apenas como que mi computador decía convertir la grabación, la subo a YouTube y ahí yo creo que como en una hora más, claro, suscríbanse a ver si es que me monetizan. Hablando de eso, me pasó algo muy chistoso. Hay comerciales en mis videos y yo no los puse ahí. Yo no puedo poner comerciales y tengo como 20 suscriptores, así que YouTube está lucrando con mis videos sin mi consentimiento. Claro, activen la campanita. Sí, no, ahora en este momento lo único... Ah, es por la duración, muchas gracias. Claro. En todo caso, hay más videos que están ocultos porque eran de ayudantías de la Portales que son bien antiguas y que eran como de mis primeros momentos de ayudante, así que esos nunca fueron públicos. Los de ustedes los publiqué porque me aburrí de tener que buscar link por link como para mandárselos. En fin, ya, concentración. Eh, como les decía, este texto es bien crítico respecto a las ciencias cognitivas en general, pero lo que más nos importa como tanto para el curso y bueno, como para que les haga sentido un poco con el texto de Rose, es ver un poquitito el argumento que hace respecto como al avance de las ciencias cognitivas y cómo se relaciona con lo que ya nos va a hablar Rose. Entonces, el argumento central va a ser que la teoría cognitivista está sujeta a críticas que emergen a partir de las investigaciones desde la misma disciplina. Puse emergen dos veces.
No me di cuenta ni siquiera el lunes. Entonces, justamente van a haber una serie de hitos relevantes que van a aparecer con el cognitivismo y como el cómo llega el cognitivismo a ser. El primero va a ser que el cognitivismo va a ser como una respuesta al introspeccionismo y al conductismo durante los años 50. Al introspeccionismo se refiere como a la idea del psicoanálisis un poco de que todo tendríamos que mirarlo por dentro del sujeto, y el conductismo en el sentido de que todo era ambiente y nos olvidábamos de esta idea de la caja negra, se dejaba de lado porque decía que no había mucho interés. Entonces, en el simposio de Hickson se va a hablar por primera vez de mecanismos cerebrales del comportamiento. Eso igual va a ser bien importante porque es primera vez que se como empieza a conectar la idea de que habría un como cableado cerebral que permitiría estudiar el comportamiento. Por ende, también lo que va a aparecer es que lo que ocurre en la mente va a ser relevante para entender el comportamiento y que la mente está en el cerebro. Por más ridículo que quizás esto les pueda como sonar a ustedes hoy en día, antes no se pensaba que la mente estaba necesariamente en el cerebro, como que el cerebro fuese el órgano de la mente. Más bien se pensaba que la mente era esta idea más como espiritual de alma y el cerebro era un órgano más. No se sabía muy bien lo que hacía. No fue. Dime. Ah. No fue hasta. Eh, Perdón, me desconcentré. No fue hasta, por ejemplo, el accidente de Phineas Gates, que ocurre harto tiempo antes, pero que es básicamente un hombre que le atravesó un palo como por el lóbulo frontal, un palo como de metal, que se dieron cuenta que, por ejemplo, uno podía encontrar correlatos de la personalidad, por ejemplo, en el cerebro. Entonces aparece esta idea de que el procesamiento de la información va a ser análogo al funcionamiento de un computador, o sea que podemos estudiar la mente tal cual como estudiaríamos la transmisión de información dentro de un computador. Por ende, aparece la teoría del procesamiento de la información, en la cual se basa desde principios lógicos en el cual el humano va a ser una máquina que va a procesar símbolos y reglas. A lo que se refiere a esto es que va a haber una serie como. Tienen que pensar que en este momento se pensaba que la cognición y el cerebro, es decir, cómo nosotros accedemos al mundo, cómo comprendemos el mundo, eh, funcionaba tal y cual funciona un computador. Por ende, podríamos relacionar esta idea como de los ceros y los unos y transformarlos en los estímulos externos y las sensaciones que irían conectadas como a un cable desde el órgano sensorial hasta el cerebro, y eso pasaría de manera lineal, como que entra un estímulo solo, eso se procesa y listo. Entonces los símbolos son los estímulos y las reglas son como los canales de conexión. Y se va a plantear que los procesos psicológicos se van a poder estudiar mediante el cognitivismo. Esto también va a ser súper relevante porque hasta este punto la única manera que teníamos de estudiar los procesos psicológicos, es decir, sensación, percepción, atención, memoria, era de maneras más bien fenomenológicas, como buscando entender el cómo recordaba la gente como desde el psicoanálisis y desde más esa mirada. Y el conductismo nunca se metió en el tema de los procesos psicológicos, como que tomaba solamente lo externo. Por ende, va a aparecer la teoría cognitivista como la teoría general de la subjetividad, es decir, esta es la manera en la cual se trata de establecer como ciencia como la manera única y verdadera de estudiar la subjetividad. Y el autor, que es Sisto, si bien va a decir que hasta este punto, como de la historia, solo se había utilizado la metodología cognitivista para estudiar procesos psicológicos, la teoría posibilitaba y daba campo para poder estudiar también fenómenos sociales y del desarrollo, por ejemplo. Por ende, las ciencias cognitivas van a tener la intención de convertirse en la teoría general
Sin embargo, hasta este punto se habían ocupado de problemas más marginales en el sentido de que eran solamente los procesos psicológicos que se estaban estudiando desde ahí. ¿Hasta acá esto les va haciendo sentido? Ya, genial. Por ende, el cognitivismo lo que va a decir el autor es que es más y menos que el estudio de la cognición. Va a ser más en el sentido en que se empieza a expandir para estudiar fenómenos sociales, es decir, no sé, por ejemplo, la cognición social, la percepción social, la atención, cómo funcionan, como específicamente el tema, por ejemplo, de los, se me fue la palabra, de los prejuicios, por ejemplo, si es que había un correlato en cómo la gente relacionaba ciertos prejuicios a partir de sus grupos sociales, y todo eso se hace mediante como la metodología cognitivista, pero va a ser menos porque también van a reducir los procesos del conocimiento, ya que todo interés en el conocimiento va a ser algo que es culturalmente realizado, o sea, todo lo que aparece como interesante para hacer un estudio respecto a cómo conocemos es cultural, porque a través de la cultura es que adquirimos el conocimiento. Por ende, rápidamente, solamente se va a ver referido al entendimiento individual de cómo conoce esta cierta persona, lo cual deja de lado todo lo más cultural de la cognición que va a ser sumamente importante. Por ende, el cognitivismo en términos de el sujeto que va a construir, es decir, quiénes somos para el cognitivismo y la teoría específicamente computacional, va a decir que nosotros somos un computador de símbolos basados en reglas, que tienen a su predecesora Descartes, quien plantea la búsqueda de una verdad absoluta o una separación entre el cuerpo y la mente. Ya el cognitivismo aún tenía esta separación bastante importante, ya que la mente va a funcionar en base a estos signos y a estas reglas, en donde la mente es la condición y los símbolos van a ser la unidad que forma la información. Por ejemplo, un símbolo sería un ruido o un sabor o un color. ¿Ya? Y imagínense que en esto está todo separado, aparece como, primero yo veo que algo es de color rojo, luego veo que es redondo, luego veo que tiene un palito arriba y veo que parece una fruta, entonces yo ahí digo, ah, es una manzana. Lo que nos decía la profe hoy día, como esta idea de antes de que la cognición era primero algo separado y después se juntaba, y lo que van viendo otros autores es que es al revés, nosotros nos fijamos en el total de las partes para luego mirar como detalle a detalle lo que lo compone. Por ende, también va a considerarse que el sujeto del cognitivismo va a ser uno que puede acceder a una realidad objetiva, ya que la representación mediante la cual accedemos a la realidad va a ser un reflejo claro, basado en una regla general, como que todos y todas acá teóricamente podríamos ver las mismas cosas, percibir y conocer el mundo mediante las mismas reglas. Pero eso no se van a dar cuenta, como con el avance también de este texto y de la ayudantía en general, que eso es poco real, porque honestamente nuestro cerebro no está cableado, ni está programado bajo ceros y unos que digan esto es igual a esto. Para nosotros hay un componente cultural, y por lo mismo es que van a aparecer las críticas hacia el cognitivismo. La primera crítica, entonces, va a aparecer en torno a esto que yo les mencionaba de la linealidad, ya que nuestra biología carece de la posibilidad de una linealidad en la cognición. Yo acá el lunes les mostraba este monito que tengo acá, que no tiene nada que ver con el cognitivismo, ya solamente, de hecho es de lo que se considera la frenología, que es esto no tiene nada que ver con la ayudantía, pero para que sepan un poco lo que están viendo. Como que se buscaban protuberancias en el cráneo, uno iba tocando, y decía, ah, mira, esta persona tiene un poquitito acá, más levantado acá, entonces significa que, y miraban estos monitos y decían, ah, esa es la parte de el cuidado. Ah, no, esa es la parte, es que esta persona es súper idealista. Eso, ya no se estudia así
esto se dejó de lado hace mucho tiempo, pero quiero usar el mono más que nada, en el cual imagínense que si estamos hablando de linealidad, tendría que ser que algo entra por los ojos primero, se procesa, luego otra cosa entra por los oídos, se procesa, pero es en momentos distintos. Por ende, va a ser imposible que eso pase. O sea, si ustedes piensan en cómo ustedes acceden a la realidad, ustedes no van por partes. Hay un total que uno puede ir como deconstruyendo. Por ende, con el cogito cartesiano también va a surgir la siguiente crítica, porque se niega la posibilidad de que el cuerpo aprenda del medio. Ya acá va a aparecer muy fuerte la idea que presentan Maturana y Varela sobre la cognición corporeizada. ¿Qué significa esto? Que puede sonar un poco raro. A lo que va es que nosotros no es que, a ver, nuestros órganos sensoriales están a lo largo del cuerpo. Nosotros podemos conocer el mundo en la medida en que nuestros órganos sensoriales nos lo permiten. Una persona ciega jamás va a entender lo que es la vista, a menos que, claro, la persona haya quedado ciega después de haber visto antes. Pero jamás va a entender lo que es la visión, porque no tiene la capacidad de ver. Nosotros jamás vamos a saber cómo escuchan los perros, porque no podemos escuchar en los mismos decibeles que escuchan los perros, ¿ya? Y esas cosas no están en el cerebro separadas, o sea, nosotros tenemos el cuerpo tras el cual conocemos. Y esta separación cuerpo-mente, entonces, significaría que lo que accede, la información que nosotros tenemos sensorial del cuerpo, no llegaría de ninguna manera al cerebro. ¿Ya? Entonces, justamente la cognición corporizada lo que va a decir es que nosotros, como les digo, podemos conocer en la medida en que nuestra estructura corporal nos lo permite. Y también va a aparecer el movimiento más construccionista, en el cual aparece la noción del lenguaje como agente constructivo que representa una cierta realidad. Acá tienen que tener mucho ojo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de lenguaje como un agente constructivista o constructivo, no nos referimos a que literalmente el lenguaje construya la realidad física. Ya, yo siempre doy el mismo ejemplo y después le voy a copiar un ejemplo que dio la profe en otro curso que estamos las dos, en el cual, por ejemplo, a mí el mejor ejemplo que me dieron para esto es una persona que es muy religiosa, que va y le dicen que tiene cáncer, puede decir que ese cáncer no es cáncer, es un castigo divino por todos los males que ha cometido en su vida. Pero da lo mismo si es que va y reza 10 Virgen María y pide todos los perdones del mundo, porque con eso puede que su conciencia se limpie y ya no se sienta castigada, pero la mutación genética que hay en el cáncer sigue ahí, ¿ya? Y si no hace nada como médico, eso no va a desaparecer. Un segundo ejemplo para decirles como, y derribar un poco esta noción de el lenguaje construye realidades que aparece muchas veces y que es muy mal entendida, sería la idea, por ejemplo, que había un profesor, este es el ejemplo que daba la profe, que había ido a una charla de una persona que es sumamente como, o sea, un escritor igual importante, que trabajaba mucho el tema del construccionismo y justamente era así súper, súper, súper ortodoxo con el constructivismo. Entonces él, claro, sostenía que el lenguaje construye realidades. Por ende, este profesor va y le dice, ok, si el lenguaje construye realidades, ¿por qué no vas y me construyes varios edificios para poder poner a la gente sin casa? Porque claro, si tu lenguaje construye esa realidad, por favor, di lo que tengas que decir para que se construya. Cuando nosotros hablamos de que el lenguaje va a construir una realidad, a lo que nos referimos es que mediante el lenguaje nosotros podemos acceder al mundo. Por ende, el mundo que nosotros y nosotras conocemos y la manera en que lo conocemos es mediante a lo que aprendemos por el lenguaje. Por ejemplo, tenemos como un constructo en común que esto es un lápiz. Ya cualquier persona que no vea en esto un lápiz, no sé qué vería, porque esto es un lápiz. Podríamos decir ya, un portamina, un bolígrafo, pero noción de cosa que escribe. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es nombrar las cosas o
les damos una cualidad o les damos culturalmente algo que, claro, es construido, porque objetivamente esto es un aparato que escribe, que nosotros como constructo le ponemos lápiz. ¿Ya? Por ende, y esto es a lo que quiero llegar, va a existir desde el construccionismo una realidad externa objetiva, pero la única manera de acceder a ella es mediante el lenguaje el cual es construido. Y justamente la crítica que viene a hacer el constructivismo al cognitivismo va a ser que nosotros solo conocemos en la medida en que tenemos un lenguaje, y ese lenguaje no es objetivo. Por ende, si el lenguaje no es objetivo, la manera en la que conocemos tampoco. Y finalmente, el cognitivismo también va a aislar la mente y al sujeto que procesa. Entonces, del sujeto al final que procesa. Entonces va a olvidar esta relación constitutiva del lenguaje, perdiendo el contexto en el cual el sujeto va a estar inmerso. Y van a surgir estas tres nuevas propuestas. Hay un par más en el texto, pero estas yo creo que son como las más importantes a trabajar. La primera va a ser el conexionismo, que va a ser bastante más cercano quizás a lo que sabemos hoy en día del funcionamiento del cerebro. Esto es que, y vuelvo a usar mi mono, como ven acá hay miles como de líneas, o sea, no son miles, pero son muchas líneas. Imagínense que un sentido entra por la oreja, otras sensaciones entran por la visión, y empezamos a percibir ya que a través de una red neuronal se conecta todo y nos da la realidad, ¿ya? Eso sí, el conexionismo va a decir que entonces la cognición va a emerger de estados globales a través de una red de elementos simples interconectados. O sea, estado global sería lápiz. La red de elementos simples sería, yo siento como el tacto me dice que es un lápiz, mi visión me dice que es un lápiz, no sé, podría morderlo, no lo voy a hacer, también me diría que es un lápiz. Todas estas distintas cosas, estas distintas sensaciones me dan algo incompleto que me dice, esto es un lápiz. El problema que va a tener el conexionismo entonces es que va a pensar en que la realidad externa es predeterminada y nosotras las reflejamos como un espejo. Ya, como que nosotros, si es que fuese todo esto tan, como dice conexionista, todos y todas nuevamente accederíamos a la misma realidad, lo cual no es objetivo porque eso no pasa. Tenemos distintas nociones de lo que es real y no. Por ende, también procesaríamos la información de la misma manera. Y ahí es el problema más grande, porque el cómo ustedes ven los colores y cómo yo veo los colores es distinto. El cómo yo interpreto, por ejemplo, cómo sabe algo, a cómo ustedes lo interpretan, es distinto, porque hay una parte subjetiva y nosotros no estamos reflejando a través de un espejo, también centramos nuestra atención y hay distintas cosas, pero acá el sujeto es sumamente pasivo, entonces solamente como que le entran las cosas. Y puede ser que estemos todos, ya, pongamos, todos vemos igual, todos escuchamos lo mismo, todos estamos exactamente iguales, estamos en una sala de clase. Va a haber una persona que va a estar mirando el teléfono, va a haber otra persona que va a estar escuchando al profe, otra persona que quizás va a estar escuchando afuera, como en el pasillo, la persona que va y que pasa conversando, otra persona se va a quedar mirando la mosca, otra persona se va a quedar mirando por la ventana, y todas esas personas tienen una realidad muy distinta de lo que está pasando. Para una persona está súper bueno el cagüín afuera, así que quiere salir a escuchar. Para otras está súper interesante la clase. Para otras, la mosca que está volando, no sé, se están cuestionando de la realidad de la mosca. La manera en la cual nos centró la información, por más que fueran los mismos estímulos estando en el mismo lugar, es distinta. Y ahí justamente es que aparece con esta crítica el constructivismo. ¿A eso te refieres con que el lenguaje no es objetivo, pero no sería más bien una percepción subjetiva? Claro, es que el lenguaje no es objetivo,
en la medida en que algo objetivo tendría que ser algo que es de esa manera porque, no sé, porque lo es, no sé, como algo objetivo sería decir que una pelota es circular, ¿ya? Pero lo que no es objetivo ahí no es el tema de si es un círculo o no, es el lenguaje mediante el cual nosotros construimos esa idea. Es lo que te decía, como tú puedes nombrar el cáncer como cáncer o castigo divino, porque a fin de cuentas el lenguaje interpreta una realidad, representa una realidad que está afuera, pero mediante todo un tema cultural. Por eso es que ahí aparecen estas percepciones que son subjetivas, porque el como tú interpretes, José, no sé, por ejemplo, lo que pasó en el estallido social, quizás va a ser súper distinto a como yo percibí lo que pasó en el estallido social. Y en eso está arraigado del lenguaje. No sé si te hace sentido. Claro, entonces acá es donde aparece la crítica del construccionismo sobre la noción de representación, porque nosotros no estamos representando una realidad objetiva en el sentido de que la manera en la cual nosotros tenemos la imagen que se forma, no que la realidad que está afuera no sea objetiva, sino la representación que nosotros hacemos en términos de imagen va a ser muy distinta, ya que los organismos van a estar organizados, y acá entra 100% Maturana y Varela, de manera autopoyética y se acoplan al ambiente mediante su estructura. Estos dos conceptos de acoplamiento estructural y autopoiesis no tienen por qué conocerlos ni saber a qué se refieren, pero para como de manera súper breve a lo que se refiere es autopoiesis es que nosotros nos construimos y nos adaptamos como organismo solos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo hambre, yo voy y como. Yo me mantengo viva mediante el uso de un ambiente, ¿ya? Es decir, yo me acoplo, yo me junto con un ambiente para crear cosas nuevas y para mantenerme viva. Y eso es como la idea de esa frase, ¿ya? Por ende, va a haber una realidad independiente a nosotros, a la cual podemos acceder en la medida, como yo les decía antes, en que la estructura nos lo permite. No sé si les hace sentido eso o si tienen dudas. Yo sé que es un poco complejo toda esta idea. O sea, Luis, sí, efectivamente todo el mundo va a interpretar de una manera, disculpen, voy a sacarle el sonido a esta cosa que tengo, a este tablet, porque me tiene un poquitito vuelta loca cada vez que me entra una notificación. Ya. La crítica va a ser que a fin de cuentas la manera no necesariamente de interpretar es 100% individual porque como te decía hay constructos sociales, pero justamente es mediante esos constructos sociales que nosotros podemos interpretar. Por ende, dependiendo del lugar en el que tú estés, en la cultura que te hayas criado, en la ciudad o en el lugar de la ciudad en la que tú hayas vivido, vas a representar y vas a entender el mundo de una manera distinta. Un ejemplo de esto es, ya sé, hay toda una investigación que muestra que los esquimales tienen la capacidad de distinguir 40 tipos de nieve distinta. Y no es solo que ellos, en términos de su visión, ya puedan ver más nieve que nosotros porque ven lo mismo, pero porque se criaron en un lugar en donde está lleno de nieve, tienen 40 formas distintas de llamarla, porque esas 40 formas les permite comunicar algo que nosotros probablemente no vamos a entender porque no, para mí nieve es nieve, ¿ya? Pero quizás para ellos hay un cierto tipo de nieve en la cual uno puede salir, otra que te dice como mejor acá no pisar. Por ende, ven esa realidad que es independiente, que está ahí, pero la interpretan de una manera distinta. Lo que para nosotros es nieve, para ellos tiene 40 nombres distintos. Entonces, por eso es que tiene esta idea de lo cultural, de que el construccionismo es social, porque socialmente
vamos nombrando y vamos categorizando de cierta manera la realidad. Entonces, más que con la autoeficacia, Macarena, lo que tiene que ver, o sea, creo que te refieres al tema de la autopoiesis, si no me equivoco, pero más que con la autoeficacia, a lo que se refiere es que en términos evolutivos y en términos de como el desarrollo, el organismo es capaz de irse modificando a sí mismo para poder juntarse a un ambiente, en el sentido de que nos desarrollamos mediante también lo que nos entrega ese ambiente y nos tratamos de mantener. Entonces, la autopoiesis se refiere específicamente al proceso de mantenernos con vida mediante este como acoplamiento al ambiente. No sé si te hace más sentido. Pero igual, como les digo, no tiene tanta importancia esto para el curso, porque en verdad es algo como externo, son otros autores que trabajan otras cosas, pero que me parece importante igual nombrarlo, además que son de los grandes autores que han trabajado el tema de la cognición y que son chilenos además. Entonces yo creo que a todos y todas como que nos debiese orgullecer un poco como que las grandes teorías de la cognición han aparecido de acá, material propio. Bueno, y finalmente aparece la idea del culturalismo, en el cual ya no es solamente que representamos esta realidad independiente, sino que además la mente no puede, según esta idea, el concepto de la mente no existe aparte de la cultura, porque solo podemos estudiar la construcción de significados y del discurso. Ya para el construccionismo igual hay una realidad objetiva. Para el culturalismo no hay realidad objetiva, solamente podemos conocer mediante la cultura y el discurso. Ya se nos va un poco como la idea de que el sujeto igual tiene como su propia capacidad, sino que ahora es como 100% la cultura. ¿Ya? Entonces el sujeto acá aparece como un sujeto plenamente cultural, como que la parte más organísmica de las personas no existiera. ¿Ya? Yo les diría que donde estamos hoy es como en el construccionismo, pero mucho más avanzado, ya como la teoría sí, yo igual trabajo un poco en esto en el laboratorio de neuro de la UDP. La última teoría, así como la más cool de las más cool que aparece, les podría decir que más o menos el 2010 en adelante, quizás, el paper que yo he leído y que es como el único que está en español al respecto, lo hizo mi profe y lo redactaron en el 2018, ya para que se hagan una idea, que es la teoría de las 4E, que bueno, no se la voy a explicar ahora porque no tiene gracia para el curso, pero así muy en resumen para que sepan en qué estamos actualmente desde la disciplina, la idea de que la cognición es tanto corporizada, como les decía antes, es situada por el lugar cultural en el que estamos, es encarnada, o sea, no, perdón, encarnada es lo mismo que corporizada, es que lo estoy pensando en inglés. Extendida en el sentido de que usamos otros instrumentos como que están afuera nuestro para extender nuestra cognición. Por ejemplo, antes usábamos, no sé, la libreta de teléfono o el celular que guardamos los números, porque realmente, ¿quién se va a acordar de todos los números de teléfono? Nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Extendemos nuestra cognición a otra cosa en la cual podamos como redactar estas cosas para que no se nos olviden. Y finalmente aparece también como el concepto de la enactividad, que refiere como una postura más bien epistemológica, en la cual el sujeto básicamente se entiende como cuerpo, mente en el mundo, ya como está todo junto, el cuerpo está la mente y hay un mundo externo. Filo, no tienen por qué saber esto, solamente se lo estoy diciendo como dato freak para que sepan dónde estamos en términos disciplinares, ¿ya? Me interesa saber si es que hasta la parte de acá de Sisto se entendió, porque ya nos vamos a ir al yo neuroquímico de Rose. Espero que no hayan visto que boté bebida. Cuéntenme, ¿les hace sentido hasta este punto? Ya,
Genial. ¿El resto andan por ahí? ¿Tienen dudas? Ya, genial. Sí, esto lo que hace justamente es irse, por eso su texto se llama La inexistencia de las ciencias cognitivas, porque justamente como que él lo que hace es criticar toda la noción de cognitivismo. Y bueno, yo considero que con buen motivo, por el hecho más que nada que se nos aísla de la idea del cognitivismo. El problema grande que tiene es que es poco cultural y se nos saca de contexto, ¿cachai? Entonces igual es bien importante siempre recordar un poco que todo lo que vivimos es a través de un cierto contexto que hay afuera. Y el cómo interpretamos la realidad. Por eso es que, de hecho, como el cognitivismo avanza hacia el construccionismo, y hartos autores van a trabajar justamente eso, como la teoría de la cognición, pero también considerando el tema más de cómo interpretamos la realidad más que cómo la representamos. Eso es como también hacia dónde se fue el cognitivismo. De hecho, como los autores más nuevos van a ser justamente como personas que trabajan esta idea de del significado que le damos a la realidad, más que el cómo la procesamos. En fin, Rawls y el yo neuroquímico. A mí este texto me encanta, se los digo al tiro, porque me parece súper interesante. Entonces, démosle con esto, ¿ya? Rawls ya situándose en... sí, es súper bueno. Es que Rawls es seco, ese es el tema. Rawls es en verdad un autor demasiado seco, muy bueno, que cacha demasiado, y que además yo siento que escribe, bueno, todo lo que nosotros acá leemos son traducciones porque él es inglés, pero escribe de una manera entretenida. Como que me pasa que hay muchos autores que son súper fome y tediosos de leer. Siento que Rose es mucho más lo mismo que hace, ponte tú, Latour o Foucault. Como que son personas que te tiran como mucha información súper relevante, pero como a través de una historia bien narrada. Se me cayó la psiquiatría con ese texto, chuta. Ya, pero vamos a conversar eso, Alejandro. Pasa harto, ¿ya? Pero yo creo que acá el tema... Voy a guardar ese comentario. Ahí les voy a decir igual mucha, como pura mafia, sí. No, las farmacéuticas acá son los mafiosos. Yo no le echaría la culpa a los psiquiatras, sino a los farmacéuticos, ¿ya? O sea, no los farmacéuticos, las grandes farmacéuticas. Vayan, si quieren reclamar, reclamen contra Bayer, porque además, así como dato, Bayer, la gran farmacéutica, ahora es dueña desde hace un par de años de Monsanto, quienes producen las semillas, que son dueños de, como capitalizaron todas las semillas en el mundo, semillas para plantas, prácticamente, como que uno casi que no puede plantar con cosas que no sean Monsanto. Así que solamente, que además son transgénicos y modificados. Así que si quieren cuestionarse algo, ahí les dejo ahí bien interesante. La mafia de las semillas, sí. Ya, voy a partir con esto y de ahí hablamos un poco. Me parece bien interesante eso que aparece acá de la psiquiatría, así que ahí lo conversamos. ¿Saben qué? Y se los digo al tiro, TPP-11, sí. Se los digo así como dato. Yo también quedé súper enojada con la psiquiatría en su momento, por este texto, ¿ya? Pero ahora que he tenido cursos de psiquiatría con psiquiatras y me ha tocado escuchar mucho más, y también por un proyecto Fondesit, realmente me he dado cuenta que hay mucho prejuicio que uno tiene hacia la farmacología y hacia la psiquiatría que está muy basado en el modelo biomédico antiguo y no el biopsicosocial, que es el que se usa hoy en día, ¿ya? Como en los consultorios y en otros lados. Entonces, ahí también después les puedo contar un poquitito más de eso. ¿Ven? Si quieren después ver una grabación, vean esta, está más entretenida que la del lunes. Ya, el yo neuroquímico. Va a aparecer entonces, ya pasamos
cognitivismo, construccionismo, ya pasó todo este tiempo, y ya aparece finales del siglo XX, ya en los 90, aparece un giro ontológico, es decir, en la manera en la cual nosotros nos preguntamos por el quién somos, va a haber un giro ontológico en eso, en el quién somos como sujetos de la sociedad, ya específicamente en las sociedades occidentales, liberales y democráticas. Eso es importante porque muchas veces toda la producción de conocimiento que nosotros y nosotras tenemos en Latinoamérica proviene ya de países desarrollados que son occidentales, ya, y liberales y democráticos. Y eso va a ser relevante porque esto que pasa acá, por ejemplo, este giro ontológico no necesariamente va a pasar en otros lugares como en Asia, en África, donde todavía hay otras maneras en las cuales se piensa al sí mismo, ¿ya? Importante igual recalcarlo. Lo que Rawls va a notar es que, primero que nada, va a haber una proliferación de un lenguaje psicológico, ya que va a permitir la emergencia de un nuevo mercado. Esto significa que empezamos a ocupar el lenguaje psicológico en todos lados. Y en el 90 va a aparecer la década del cerebro según George Bush. Esto ya va a ser así como súper importante, porque esta va a ser la primera vez que se reconoce el tema del cerebro como algo seriamente importante. Ya, por ende, vamos a ver que justamente en el 90 en adelante va a aparecer así como que el cerebro es así, oh, tenemos que meternos a investigar el cerebro. Porque les digo al tiro que sabemos, hasta el día de hoy, sabemos más del espacio de lo que sabemos del cerebro. O sea, sabemos más de lo que está afuera de la Tierra, de lo que sabemos de nosotros mismos, de lo que nos compone. Y por lo mismo va a aparecer una serie de desarrollos tecnológicos ligados a la neuroimagen, a la farmacología, a la neurociencia y a la genética. Ya la neuroimagen, para que sepan, ha existido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el electroencefalograma, el EEG, que es cuando te ponen estos como electrodos en la cabeza, unos pegotines, que después pasan por una máquina que toma los impulsos eléctricos. Eso existió hace mucho tiempo, pero por ejemplo, las resonancias magnéticas, eh, el PET y todas estas otras que te dan una imagen como 3D del cerebro, no como una radiografía que te da como una imagen 2D, sino toda esta idea como que se te arma el cerebro, no aparece ya hasta acá. Y aquí lo que empieza, la pregunta que surge es, ¿qué ocurre cuando el yo no en sentido psicoanalítico del yo, ello, super yo, sino del yo como yo mismo, me encuentro sujeto a transformaciones por parte de la tecnología bioética? Y cuando la cognición, la emoción, el estado del ánimo se abren a intervención. Porque esto es súper relevante. Hasta este punto, nosotros la única manera de estudiar la cognición, la emoción, los estados del ánimo era mediante el relato, ¿ya? Lo que nos decían desde la persona que lo sentía, que lo vivía. Pero ¿qué pasa cuando ahora podemos tratar de mirar en eso? ¿Ya? Entonces, lo que va a decir Rose y lo que va a ver es que vamos a transformarnos en individuos somáticos, en individuos que nos pueden ver mediante los síntomas de nuestro cuerpo. Y nuestro yo entonces se convierte en un yo neuroquímico. Ahora esto se va a entender mucho más, pero esa es como la postura general del texto. Entonces parte con este apartado de el más allá de Descartes, en el cual, bueno, recordándoles, igual lo que vamos a hablar, Descartes propone el dualismo cartesiano, la separación cuerpo-alma o mente-cuerpo. Pero a mitad del siglo XX se va a trazar el mapa del cerebro y sus, y sus bases neuronales y bioquímicas, ¿ya? O sea, las conexiones que hay dentro de nuestro cerebro en términos de nervios y de sinapsis, ya como de cómo las neuronas se conectan unas con otras y qué químicos ocupan. Porque hasta este punto, antes de eso, todavía la idea del neurotransmisor no se conocía. Se pensaba que éramos solamente un cableado eléctrico por dentro, como los nervios, pero no se sabía de estas interacciones adentro del cerebro que eran mucho más directas, que tienen que ver con la liberación de estas sustancias químicas que son neurotransmisores que actúan un poco más lento que los nervios, pero generan cambios bastante más importantes a niveles como corporales. Por ende, lo que va a pasar es que vamos a ver, se va a buscar una justificación de la existencia y de la cientificidad de una psiquiatría biológica. Lo que se quería era superar entonces lo funcional, superar la separación, perdón, entre lo funcional y lo orgánico. Lo funcional entonces siendo
lo que aparece a través de la conducta. O sea, no sé, una depresión sería funcional, porque no antes de que apareciera la neuroimagen y todo el tema más bioquímico, no había una idea clara sobre cómo pasaba la depresión, como de dónde surgía. En cambio, lo que se está haciendo ahora es tratar de buscar el correlato con el cerebro, de qué es lo que está pasando ahí, como posiblemente para generar diagnósticos mucho más certeros. Y lo que se va a hacer es buscar los sustentos somáticos de la psicopatología. La psicopatología siendo entonces la descripción de los síntomas que aparecen. ¿Ya? La psiquiatría trata el cuadro en general, como depresión, por ejemplo. La psicopatología habla de las distintas categorías de síntomas que aparecen para que se forme un cuadro médico. ¿Ya? Entonces lo que se va a buscar es ver ese sustento de los síntomas, de dónde aparece en el cuerpo. Por lo mismo van a aparecer tecnologías de verdad, es decir, maneras en las cuales se produce la verdad, que van a definir y delimitar el modo en el cual van a producirse los resultados de la psiquiatría, así como delimitar lo que debe ser explicado. O sea, se trata de formar un nuevo campo de producción de saber. ¿Ya? Y eso va a también delimitar una nueva manera de existencia de un sujeto. Por ende, el nuevo estilo de pensamiento en la psiquiatría va a ser pensar la patología mental como una consecuencia conductual de un error o anomalía corregible en alguno de los elementos que se pueden identificar en el cerebro. O sea, ya no vamos a pensar la patología mental como la locura, sino más bien como un desbalance químico, un desbalance orgánico dentro del cerebro. Por ende, lo que podemos hacer ahí es corregirlo. Cuando las enfermedades mentales son del cerebro, si entendemos que ahí está la mente, ¿y cuánto en el resto del cuerpo? ¿Qué porcentaje sería aceptable decir que es mental? Es que, claro, lo que pasa ahí es que cuando nosotros hablamos de enfermedades mentales, es como esta noción de que, a ver, yo creo que igual es súper peligroso la idea de hablar de que algo es solamente mental, ya como que no tuviese un correlato orgánico. Porque a fin de cuentas, cuando nosotros hablamos como esta idea como de el padecer de la psique, también lo que se genera es mucho estigma, porque lo que también eso genera es, ok, pero no todo el mundo es así, entonces esto debiese ser corregible como que se te quite nomás, ya como esta noción de, si tenéis depresión, levántate un poco más temprano, haz más deporte y se te va a pasar, si tenéis anorexia, come un poco más. También la posibilidad de pensar en una relación orgánica es que también permite, como en términos sociales, fundamentar y aceptar mucho más que algo que si bien sucede y que se ve a través de la conducta, muy saca errores o anomalías de la conducta, en realidad también tienen un fundamento tan bueno como es el tener cáncer, como que hay algo efectivamente dentro de tu cuerpo que está bien o está mal. ¿Ya? Por eso yo creo que también el solamente referirnos a enfermedades mentales como que son algo mental, como esta idea, noción de más locura, a mí igual me parece peligroso. Yo no te podría decir cuánto es mental, o sea, cuánto tiene que ver con algo que al menos hasta ahora no podemos estudiar como específicamente, como fuera del fenómeno, como el correlato que tiene, quizás la idea, la noción de mente va a desaparecer, como que vamos a entendernos como cerebros y no como esta idea más fenomenológica de una mente externa. Pero hoy en día, cuando hablamos, por ejemplo, de esta noción de cognición corporizada, significa que la mente está en el cuerpo en general, ya no solamente en el cerebro. Claro, y el cerebro además va a tener una relación con todo el cuerpo. Y esta crítica que yo les estaba haciendo también quiero llegar a eso al final. Y bueno, como les decía, la mente se va a transformar en lo que hace el cerebro, por tanto vamos a ver un como desvanecimiento de lo psicológico. Se va a empezar a achicar el campo de lo psicológico, porque se trata de un giro de la ontología humana, en el cómo nos entendemos. ¿En qué clases de personas nos vamos a considerar? ¿Las patologías son enfermedades mentales y no físicas? O sea,
cuando uno habla de patología puede ser, o sea, patología siempre es una enfermedad. Ya, el tema es que cuando hablamos de enfermedades mentales es atribuir al motivo de la enfermedad algo meramente como abstracto y psicológico que no se puede tocar, ¿cachai? No se puede mirar. En cambio, cuando hablamos de enfermedades físicas, es como esta noción que hay algo ahí, ¿cachai? Esa es como la gran diferencia, pero en verdad son lo mismo. O sea, las patologías mentales, las enfermedades mentales igual están en el cerebro, como que se pueden tratar. Sea a través de psicoterapia o a través de medicamentos, o ambos. Bueno, entonces esta idea de que la mente sea lo que hace el cerebro va a cambiar la idea en que nos vemos a nosotros mismos como humanos, porque a fin de cuentas ya no nos tenemos por qué entender como locos, podemos pensarnos como esta persona tiene un desbalance, como químico. Por ende, eso también permite tanto que nos gobiernen de nuevos modos, como desde afuera, la noción hasta, y este ejemplo también lo di, y el otro día también al tiro alguien saltó con la ley Ritalin, así que voy a decir como, hasta que salió la ley Ritalin, los colegios podían, y salió hace creo que fue un año, los colegios podían decir, este niño no entra más a clases hasta que no esté medicado para su TDAH, o sea, su déficit atencional, ¿ya? La manera en la cual nos podían controlar era literalmente mediante medicamentos. También súper cuestionable. Por algo se cambió, o sea, se prohibió eso. No es que se prohíba a todo esto, no se prohíbe que le den Ritalin a los niños. Lo que se prohíbe ahí es que los colegios obliguen a los niños a tomar Ritalin. Pero también esta idea de que nos gobiernen desde afuera también nos permite a nosotros gobernarnos de manera distinta y de pensarnos de manera distinta. Porque también es súper liberador para la persona que tiene, por ejemplo, una depresión, que no tenga que pensarse como estoy loco. Como puede pensar, ok, una serie de eventos me generaron esto y hay cura, sea a través de la terapia, sea a través de los medicamentos, pero al final lo que ahí uno está haciendo no es como curar algo abstracto que podría estar o no estar ahí, sino que estamos curando algo que efectivamente sabes que está ahí. Entonces es mucho más simple también personalmente para el proceso propio entender que no es algo que requiere como un switch no más mental, como que la depresión ya no es esta idea de como, ok, cambia el switch, sino más bien hay que hacer algo al respecto, porque efectivamente tu cuerpo no está funcionando quizás de la manera en que debería. Y ahí también podemos cuestionarnos otras cosas como por qué debiésemos funcionar de cierto modo, pero eso lo podemos dejar para un debate más filosófico quizás, porque es bien largo ese tema. Pero continuando con esto, aparece, como les decía, que previo a toda esta tecnología solamente podíamos mirar el cerebro una vez que la gente estaba muerta. Por ende, el estudio, todo de la patología mental tenía que ver con escuchar, la cura a través de la palabra, del paciente, la asociación libre, ¿ya? Lo que aparece ahí en terapia. Pero ahora se va a abrir un espacio definido como lo psicológico que se va a volver un objeto privilegiado de una mirada psiquiátrica en el cual va a haber un espacio moral entre el cerebro orgánico y el tejido social, que antes era definido solamente por los psicoanalistas. Por ende, en los 60 lo que va a delimitar el dominio de la psiquiatría justamente va a ser esto que se había abierto por el psicoanálisis, pero se ve puesto bajo una mirada muy crítica cuando la psiquiatría más psicoanalista no lograba encontrar el correlato entre lo más orgánico y el diagnóstico. Hasta este tiempo, hasta como los 60, el DSM, el manual diagnóstico, ya era meramente psicoanalítico, ya era 100% psicoanálisis, los conceptos, todo. Vemos también hay un cambio bien importante entre ese momento histórico y ahora, o sea, y los DSMs que surgieron después, el 3 revisado, el 4, que cambian a una mirada más bien cognitivista. Y el 5 ya empieza este cambio más neurocientista y se espera que el 6 justamente ya sea mucho más neuro de lo que habían sido todos los DSM hacia atrás, porque son nuevas formas de estudiar el ser, son nuevas maneras que estudiamos el cerebro.
Por ende, la neuroimagen va a aparecer como una posibilidad de ver la mente, de abrir el cerebro vivo, ya no muerto, permitiéndonos verlo como otro órgano más del cuerpo. Por ende, también se permite dejar ver por la mirada médica, porque ahora podemos visibilizar la anomalía. Se puede convencer a los pacientes de que estaban realmente enfermos, los que les venía diciendo antes, como ya no es que estáis locos, como esta idea como súper abstracta, como qué es la locura, qué significa eso, cómo se quita. No, ahora podéis decir, está enfermo, porque efectivamente hay algo ahí corporalmente que lo demuestra, ¿ya? Por ende, va a haber una molecularización del diagnóstico psiquiátrico, ¿ya? Como les decía, va a haber como todo este avance entre la distancia de la conducta y su base orgánica, cuando se crea el DSM, pero va a tener un nuevo, me adelanté antes con el PPT, pero va a haber un nuevo, van a tener varias versiones, cada una, y esto es lo importante, va a aparecer con más páginas que la anterior, porque antes hablábamos de espectros súper amplios, que era así como psicosis, y todo era psicosis, ya era psicosis, neurosis, claro, psicosis y neurosis, y narcisismo. Ahora, la psicosis tenemos psicosis y esquizofrenia. La esquizofrenia hay 5 o 6 tipos definidos distintos. Tenemos la psicosis endógenas, la psicosis exógenas, las psicosis psicógenas. En la depresión ya no tenemos solo depresión, tenemos depresión, distimia, ya no son solo depresión, sino también está todo bajo trastornos del ánimo, que no es depresión y bipolaridad solamente, sino tenemos depresión, distimia, bipolaridad tipo 1, tipo 2, más las que se están definiendo ahora, que son como 4 más. Tenemos la ciclotimia, tenemos los trastornos del ánimo no especificados, tenemos así, como les digo, 1000 más. No solamente tenemos entonces estos estos diagnósticos amplios, sino que cada vez el diagnóstico se vuelve más chico. La histeria ya no se diagnostica, no, pero no porque la histeria... Voy a responder las dos preguntas por separado. La histeria se deja de diagnosticar como histeria, ¿ya? Pero eso no significa que no exista como un trastorno mental que es símil a la histeria. La razón por la que se cambia, como les digo, los nombres es por el lenguaje psicoanalítico y porque también el concepto de histeria estaba sumamente como, se me fue la palabra, como estigmatizado como algo de mujeres, como algo de las mujeres. Y de hecho el otro día yo estaba leyendo, para que sepan, si todavía no les ha tocado leer más sobre Freud, él mismo dice, como la histeria no es solamente de mujeres, y cuenta de sus pacientes hombres histéricos, pero igual ahí hay todo un tema y como que se definen como distintas patologías, como que histeria era súper amplio, entonces aparecen como nuevas mini versiones de lo que podría haber sido histeria antes. No sé si te hace sentido, como que ya no es un diagnóstico específico, no es como que cambió solo de nombre, sino que se molecularizó. Claro. Las nuevas clasificaciones en parte sí fueron permitidas por el avance de las neurociencias, en parte por el avance de la psicopatología y de la psiquiatría. Va a ir dependiendo, porque y también de la farmacología. Por ejemplo, la razón por la cual se puede hacer esta distinción entre las distinciones que se hacen hoy día en parte también es por los medicamentos, como hay ciertas patologías que si tú les das un medicamento específico, reaccionan y otras que no. Y cuando esas reaccionan te permiten decir como, efectivamente esto es. ¿Cachai? Va a haber una serie de cosas, pero la neurociencia en parte es como lo que permite el avance de la farmacología. Entonces, ahí hay miles de cosas interactuando, pero claro, la neurociencia va a ser una de ellas. Entonces les decía que esto permite entonces una nueva clasificación molecular del cerebro, porque ahora con una molécula específica podemos generar un cambio específico y eso redefine la mirada psiquiátrica, porque con estas moléculas que son los remedios, ¿ya? Y lo que tienen los remedios, estamos modificando el funcionamiento cerebral. Y ahora
con el descubrimiento entonces de los neurotransmisores, encontramos la invención de las drogas psiquiátricas. Por ende, podemos atacar las anomalías directamente a través de una molécula específica. Por ende, la farmacología y la psicofarmacología aparece como un nuevo discurso y una nueva tecnología o un modo de producir verdad, ya que van a pasar de algo hipotético, como yo les decía, molar súper grande, como la noción de neurosis, a el laboratorio, pasando de neurosis ahora a decir trastorno afectivo bipolar tipo 1 con psicosis, ¿ya? Como con rasgo psicótico. Como que pasa de pasar de algo súper grande a algo súper chico. Y eso en parte, y gran parte fue por la farmacología, porque como les digo, hay veces que patologías que se parecen mucho, por ejemplo, entre la depresión y la bipolaridad, mucha gente no muestra la parte más maníaca hasta mucho después. Y pasa que se les diagnostica con depresión, les dan antidepresivos y saltan al otro lado y se va y se ve que en realidad era bipolaridad. El primer DSM sale mucho antes. El primer DSM sale en los 50, que era muy psicoanalítico. Después se fue cambiando, justamente va como cambiando con el avance de la ciencia. Y sí, prueba y error con fármacos también aparece. Pero no lo tomen como algo malo, ya justamente ayuda mucho. Les va a pasar que cuando empiecen a ver pacientes, uno ve, claro, los criterios así y son súper claros y te podías imaginar un perfil súper, súper fácil de como delimitar, ¿cachai? Pero cuando te das cuenta, y a mí me ha pasado en psiquiatría viendo pacientes, que digo, chuta, como en verdad no era tan como al pie de la letra como parecía. Y justamente hoy día yo estaba discutiendo que no era bipolaridad, era psicosis, y me dijeron, pero los estabilizadores del ánimo le funcionaron. Y yo como, ah, claro, porque hay muchos trastornos que son muy parecidos, pero que responden a drogas distintas. Entonces eso también demuestra que habría algo distinto en el cerebro. Porque justamente, parece que justamente Rose reacciona a la mirada tan tecnológica de las neurociencias. Él pregunta, ¿podemos con una imagen del cerebro de cada persona decirle qué trastornos tiene? Una especie de huella digital mental. ¿Llegaremos a eso? Miren, yo creo que la crítica de Rose específicamente, y voy a llegar a ella, no es el tema del avance de las neurociencias de por sí. Yo creo que esa es una lectura quizás un poco reduccionista de la mirada de Rose. A Rose lo que le importa más que la manera en la cual estudiemos a la persona son, uno, los intereses que hay por detrás, de dónde surgen y qué provocan, el tema de las farmacéuticas, por ejemplo, y dos, qué tipo de, a qué necesidad responde esta idea de cambiar de un sujeto que padecía una enfermedad mental a esta idea del desbalance químico en el cerebro. Porque lo que... Sí, claro, el tema de los animales, bueno, cada vez pasa menos, pero sigue siendo un tema súper importante. El sobreconsumo de fármacos es un tema importante en Rose, pero sobre todo qué significa pensarnos a nosotros mismos de esta manera. Denme un segundo que voy a llegar a esto, porque yo les diría que es lo más importante del texto, pero estoy haciendo todo el relato que hace Rose para que lleguemos, igual queda poquito. Entonces, lo que él va a hacer es como tratar de hacer esta como decodificación del destino, en la cual va a darse cuenta de que no solo vemos avances en la psicofarmacología, sino también, en primer lugar, en la genética, ya en el estudio de los genes, porque hasta el siglo XIX todo el argumento respecto a la herencia de una patología mental seguía las mismas líneas, es decir, las patologías se heredaban. Si tu papá lo tiene, tú ahora estás predispuesta a tenerla. Y las enfermedades mentales aparecían por el consumo de alcohol, por la masturbación, por ser pobre, no porque literalmente, a ver, entiendan, no porque literalmente aparecieran por eso, aparecían porque esa era la lectura que había, como socialmente de lo que era el mal, como en la sociedad. Entonces, claro, como una persona, lo que ahí se buscaba un poco era esta idea de que erradicar como estos males en el mundo y se pensaba que eso era parte en patología mental.
Ya no me quiero meter en ese lado tan histórico porque no es como lo que nos compete para este curso, pero ahí pueden buscar un poco más como el tema del higienismo, porque justamente cuando aparece esta idea como de higienizar a las sociedades, de limpiar las sociedades, es en respuesta a ver quiénes son útiles y no como para hacer de la sociedad funcionar bien. Por ende, lo que se da cuenta es que, claro, las enfermedades mentales aparecen mucho más en las poblaciones que son más susceptibles que a, por ejemplo, temas como el alcohol, a la pobreza, la masturbación acá no tiene nada que ver, para que sepan, pero esto es como lo que se veía en ese tiempo. Claro, pero acá es como más, claro, la esquizofrenia, como porque esta persona lo tuvo yo, sí o sí lo voy a tener. Como acá no había una idea de que uno es susceptible, acá uno está predispuesto desde el nacimiento. Por ende, el estilo contemporáneo que va acá eh, va a cambiar para decir que no habría una causa única, sino que hablamos de susceptibilidad. No por tener una historia familiar o poseer un gen significa que vamos a tener dicha afección, pero sí estamos mucho más susceptibles a tenerla. Por ende, lo que va a responder como la ciencia es que ninguna mutación genética única, o sea, la mutación en un solo gen, puede dar cuenta del rango de síntomas que presentan los trastornos psiquiátricos devastadores. Los síntomas que presentan trastornos psiquiátricos de este tipo, por ejemplo, esquizofrenia, van mucho más allá de algo que podría ser un solo gen. Son miles de cosas, desde lo social, desde lo aparece en el funcionamiento global de la persona, no solamente como en una parte. Por ende, no es como algo que podría ser como lo más médico que dice como, ya tú tienes este gen que te podría, de que tú podrías tener cáncer. Ya, acá no es como tú tienes un gen que te podría dar esquizofrenia, no funcionas. Por ende, lo que se da cuenta acá ya es que la biología no es el destino, porque abrió una puerta para la fabricación de moléculas que puedan atacar a todas las anomalías. Por ende, el DSM como institución va a decir que existe el anhelo de crear un diagnóstico a través de lo biológico del cerebro y no a través de la clínica, de los síntomas. Aún no se ha logrado, ya, aún no se ha podido encontrar un correlato directo. Se puede decir que sí. La gente con depresión, por ejemplo, eh, en una resonancia magnética funcional, que es una resonancia magnética en la cual como que te toman la imagen, pero del cerebro mientras tú estás haciendo cosas. Entonces es como un video más bien del cerebro funcionando y que te marca qué zonas se están activando en cada momento. ¿Ya? La gente con depresión toda la gente con depresión muestra una cierta activación. Lo chistoso ahí es que gente sin depresión también la puede tener. Entonces, ahí uno dice, eso se ve por colores, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí uno dice como, todavía no hemos encontrado nada específico como para la patología, ¿ya? Como que puede estar ahí y puede que no, toda la gente que lo tiene está, pero la gente, no porque esté significa que uno lo tiene. Entonces todavía no se ha logrado eso, es como la idea. Y acá aparece el problema, los problemas que a ustedes les interesaban tanto. Consumo de psicofármacos, alto valor para la economía, aumento de recetas de psicoestimulantes. Conste, psicoestimulantes significa que muchos de ellos tienen metanfetaminas, ¿ya? Por ende, es sumamente complejo como estar dando este tipo de remedios así a diestra y siniestra. Va a haber una crítica hacia estas drogas, obviamente, porque les van a decir que son cachiporras químicas en las que lo que se está haciendo es hacer una estrategia de control para poder pacificar y normalizar a la población. Pero también aparecen estas drogas como la idea de pensarlas como correctores de anomalías, por los cuales podemos restaurar al individuo para ser parte de la cotidianidad. Porque claro, las drogas psiquiátricas no son malas de por sí, ya como la gente las necesita, y eso no está mal. Los psicofármacos funcionan, ya. El tema ahí es en cuándo uno los da, porque yo en lo más personal creo que debiesen ser una última instancia. Si la persona no mejora con terapia, si la persona no mejora con, no sé, otras cosas, antes de estarnos metiendo drogas, bacán, démosle el remedio porque va a ayudar.
El problema acá es que la gente ya no lo ve como una ayuda a la terapia, sino que lo ven como la terapia en sí. Y no es así, porque realmente el día que tú, si solamente te trataste con remedios, el día que tú dejes de tomar esos remedios, la patología va a volver, porque no has resuelto el problema más personal que te lleva a esa patología, al menos que, claro, hablemos de una depresión, por ejemplo, endógena, en la cual uno puede decir, esta persona efectivamente tiene un desbalance químico en su cerebro que no es causado por algo como por una experiencia vital que aparece solamente. Y esa gente, claro, da lo mismo cuánta terapia vaya, porque su cerebro está conectado y está como codificado de esa manera. Por ende, el meterle no sé, meterle un poco más de bloqueadores de un neurotransmisor y un par de estimulantes de otro, lo que va a hacer es que la persona funcione bien y no esté sufriendo. Por lo mismo es que aparece esta doble discursividad en torno al uso de las drogas. La primera son coercitivas, o sea, controlan, pero también aparecen como una esperanza que permiten a las personas tomar el control de sí mismos. Porque quienes se piensan como yo neuroquímicos, estos fármacos entrañan la promesa de ayudarlos, atacando con una molécula específica a lo que lo perturba. Es decir, estoy deprimido, entonces me tomo un remedio y se me pasa. Y ahí está el problema. Ahí está el problema porque no es que te tomas un remedio y se te pasa, hay muchas cosas nuevas que hacer. Y el tema también de las drogas es que no es que uno no busca crear un nuevo yo. ¿Ya? El típico discurso que yo he escuchado muchas contradicciones, porque claro, este es el debate que hay. ¿Cachai? Como unos dicen una cosa y los otros dicen otra. Como el Prozac, mal medicado puede incluso matar a alguien. Sí, pues. O las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, o sea, son sumamente adictivas, ¿ya? Por ejemplo, el clonazepam, ¿ya? Uno no debiese estar entregando así clonazepam como tómeselo nomás, porque generan adicción, generan resistencia. ¿Y qué significa eso? Significa que la gente puede llegar a necesitar más, que hay mal uso. Entonces hay que tener mucho ojo con qué drogas estamos dando. En esos casos extremos, la terapia también puede apoyar en relación a los efectos no deseados, disminuyendo la deserción. Exacto. Pasa mucho en sanidad mental acá. Sí, pues, pasa mucho. Y yo encuentro terrible, y yo me acuerdo de cuando yo estaba en el colegio, que yo tenía compañeros y compañeras que vendían su clonazepam a otros compañeros. En vez de usarlo para lo que estaba medicado ya, no sé, pongamos crisis de pánico como SOS, los vendían a otros compañeros para que los mezclaran con yo que sé qué cosa, copete supongo, y pudieran carretear más. Entonces ahí es cuando uno se empieza a preguntar, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con los psicofármacos? Como tengamos más cuidado. Y ahí es donde aparecen estos temas. Pero como les decía, lo más interesante de esto es que el discurso de tomarte un psicofármaco, un antidepresivo, un ansiolítico, un estabilizador del ánimo, no es que tú vas a cambiar tu persona, sino que vas a encontrar tu persona verdadera, porque ahora vas a estar calmado y vas a estar controlado y vas a funcionar como una persona, entre comillas, normal, porque ahí uno puede cuestionarse mucho qué es la normalidad. Por ende acá el tema importante es que la economía y la bioeconomía y la ética se ponen íntimamente entrelazadas con la biopolítica, que sería el control o la política mediante los cuerpos, específicamente el tema farmacéutico. Entonces acá esta cita, eso es lo que dice, como la bioeconomía y la ética se encuentran íntimamente relacionadas, están entrelazadas en la biopolítica farmacéutica del yo neuroquímico. No tienen por qué entender cada palabra de esa frase, a mí me gusta nomás. Entonces finalmente, si no me equivoco, sí, me quedan estas dos láminas nomás, pero estoy terminando esto, ya he hablado de la mitad de las cosas, así ya me lo voy a pasar rapidito. Igual el PowerPoint, la profe, si no se los ha subido, ya se los va a subir. Lo que nos van a decir acá es que la ciudadanía también se convierte en una ciudadanía neuroquímica, porque ahora aparece también un activismo respecto al tema de la medicina, porque el psicofármaco pone en rol también, va a poner en juego el rol de la familia y del Estado. Acá el Estado puede hacer que gente tome psicofármacos en cierta medida, y también las familias, o sea, las familias pueden decir, yo quiero que a mi hijo lo mediquen,
porque él necesita esto, ¿ya? Y entonces también pone mucho en juego esta idea de la familia. Y no solamente va a aparecer como algo subjetivo, sino que también se transforma y se materializa en prácticas. Van a ver, por ejemplo, que se busque como el medicamento como un medio de control de las relaciones, claro, y también como una forma de decir como, oye, lo que pasa es que mi hijo no está, o sea, denle más remedio, como imponer el remedio antes de cualquier otra cosa, también pasa mucho. Ya, yo escuchando psiquiatras y a médicos generales hablar del tema, muchos dicen como, especialmente con la infancia, como llegan las mamás con los niños, o los papás con los niños, y dicen, dele, no sé, dele Ritalin, lo necesita. Y ahí uno dice, ¿pero realmente lo necesita? Entonces, claro, funciona en cierta medida como un control. Hoy día, por ejemplo, escuchaba el caso de una paciente que claro, los hermanos le decían, o sea, tú no puedes seguir viviendo con nosotros si es que no te tomáis los remedios que dice el doctor. Y, y bueno, no se lo tomen como algo terrible porque igual tenían sus fundamentos. La señora estaba súper mal y realmente necesitaba esos remedios, necesitaban que se los tomaran de alguna manera u otra. Pero el tema es que, claro, aparece el tema de la familia, ¿ya? Y estas esperanzas como en rehabilitación o como restauración de los individuos que eran antes sus familiares, previo, por ejemplo, a necesitar los fármacos, va a aparecer en prácticas sociales, en primer lugar, como un activismo en el cual se busca el subsidio a las enfermedades. Por ejemplo, el GES, auge GES en Chile solamente cubre depresión, esquizofrenia, bipolaridad y adicción a drogas y alcohol. Entonces, ¿qué pasa con una persona que necesita un remedio que no está ahí? En Chile lo que ha pasado históricamente es que se hace un cierto tipo de demanda hacia como los que crean como el programa de la UGGs para que se pueda introducir una nueva patología para que le puedan dar un subsidio para los remedios, porque son carísimos. Los remedios de salud mental en este país son estúpidamente caros, perdonen el vocabulario. Hay ciertos remedios que pueden costar 70.000 pesos, 100.000 pesos la caja con 30 pastillas. Y gente que necesita eso por como largas cantidades de tiempo es impagable. Ya por eso aparece esta presión social, pero también aparece la presión social en contra de las farmacéuticas y de los tratamientos psiquiátricos y de la farmacología, ya que va a ser, y acá es donde llega la crítica importante de Rose, un pensamiento sumamente reduccionista e individualizante, ya que hay que tener mucho ojo ahí. Nosotros no podemos pensar que todo el mundo tiene depresión, o sea, que subieron los problemas de salud mental como con el estallido social y la pandemia porque todo el mundo se desbalanceó de la nada. Hay temas sociales que causan esto. Entonces, olvidarnos del factor social de que tenemos un problema a nivel país y dejarlo y rezagarlo solamente al problema individual de tú tienes el problema, tú tienes que mejorarte, y no pensarlo como un problema, por ejemplo, del capitalismo y neoliberalismo en el cual las relaciones sociales se van perdiendo y la responsabilidad es puesta sobre el individuo, deja a las personas pensando que todo es culpa de ellos y toda la respuesta está en ellos. Y eso también es sumamente criticable, ¿ya? Eso era lo que quería llegar con el tema de Rose. Porque él lo que va a decir es que las drogas psiquiátricas constituyen y van a buscar un valor en la vida, ¿ya? Pero se van a encontrar entrelazadas con las concepciones de que los seres humanos lo que tendrían que ser o lo que deberían ser. Entonces van a haber normas y valores y juicios que van a aparecer para como el qué drogas tenemos que crear, para qué patología, qué va a ser una patología, porque estudiar fármacos significa estudiar normalidad, tenemos que definir qué es normal y qué no para decir a quién tratar. Y ahí está el tema, porque ¿quién decide que, por ejemplo, estar deprimido es anormal? No digo que esté mal, pero estoy como para que lo empiecen a pensar como, ¿quién decide que tener una alucinación es malo? Porque es cultural. Es cultural porque en otros países, en otras culturas, la gente, por ejemplo, que tenía, como la gente esquizofrénica eran pensados como dioses, como personas que se podían relacionar con el más allá. Es la locura, la idea de la normalidad y anormalidad es 100% cultural.
Por ende, va a aparecer la idea de la neuropolítica, como el discurso, y acá les voy a leer esta cita que me gusta mucho, dice: los discursos sí, que se conforman en el transcurso del siglo XX, dieron origen a un modo totalmente nuevo de relacionarnos con nosotros mismos, en términos de neurosis, traumas, deseos inconscientes, represión y por supuesto el tema central o sea, el tema de la centralidad de la sexualidad en nuestra vida psíquica. Es decir, nos hemos convertido, decir que nos hemos convertido en yoes neuroquímicos no significa que esa manera de relacionarnos con nosotros mismos haya desplazado o reemplazado al resto. Diferentes prácticas y ámbitos plasman e imponen diferentes sentidos de la yoidad, y la idea de que cada cultura o periodo histórico esté caracterizado por un modo único de entenderse y relacionarse con uno mismo es errada. Sin embargo, es importante que si nos vamos a pensar, y esto es como a lo que quería llegar y con lo mismo que les estaba diciendo antes, si nos vamos a pensar como yoes neuroquímicos, tenemos que tener en cuenta que eso significa que el desorden es un problema individual, que acá no hay nada social pasando, porque si es que nos vamos a considerar a mí mismo como yo solamente tengo un desbalance químico en mi cerebro, no hay nada que nadie más pueda hacer excepto yo. Y eso es terrible, porque ese es el gran problema que tenemos hoy en día, al menos a mi manera de ver. Bailar, sí. ¿Ah? ¿Cómo? El micrófono se ve. ¿Vale? ¿Hablaste? Ah. Ya. Entonces, lo que va a decir es que va a ser súper importante poner en relieve la crítica de los fármacos como agentes de control y la manera que estas drogas afectan en la manera en que otros y nosotros mismos gobernamos nuestra conducta. Y eso sería todo con el yo neuroquímico. Ahora sí, les abro la palabra. A ver, les digo el tiro. 1:20, ¿vieron? Las dije. Toca definir qué son neurotransmisores, son socialmente aceptados. Relojito. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, súper. Hola, buenas. Muchas gracias por la ayuda, todo súper buena. Qué bueno. Una consulta, mira. Claro que yo entiendo que hay una especie como de control con respecto a los fármacos, sobre todo el caso que dijiste tú con respecto a qué es lo que se define como normal o no. Pero me surgió una duda con respecto al tema de las alucinaciones, lo mismo que nombraste tú. Porque si bien puede que no sea malo tener una alucinación como tal, sí puede afectar en su vida y, por ejemplo, no sé, alucinar que ve a alguien al medio de la calle y, no sé, por darte un ejemplo, un personaje o un familiar que falleció y obviamente la persona va a correr a abrazarlo. Sin embargo, va a perder todo el contexto de que está en una calle transitada. Entonces, ¿cómo evaluar? Y aquí viene un poco como el conflicto que se me da a mí, es cómo evaluar cuál es el límite para dar o no un medicamento. Claro, yo creo que ahí, o sea, tú tocas un punto súper importante. Yo en verdad lo di como el tema de las alucinaciones, lo di como un ejemplo, que es igual ridículo porque, claro, uno sabe como en un cierto punto que cuando la persona es un peligro para sí misma y para otros, como que hay que intervenir. Pero igual va a haber como, a ver, les voy a, porque, claro, el ejemplo que tú das es súper bueno. Y efectivamente, en esos casos sí o sí habría que intervenir. Pero les voy a poner un ejemplo que quizás les va a hacer más sentido en esta discusión. A mucha gente le dan remedios para la concentración, especialmente en la infancia, ¿ya? Y muchas veces si tú le preguntas a ese mismo niño o adolescente o persona que tiene déficit atencional, si es que el déficit atencional realmente les afecta en su vida, y hay gente que te va a decir que sí, y hay gente que te va a decir que no. Hay doctores que van a decir, a esta persona no hay que medicarla, pero el tema es que hay el disturbio, por ejemplo, social que provoca un niño con hiperactividad es mucho más grande que el problema que le genera al propio niño. Porque puede ser que ese niño esté aprendiendo súper bien, que esté haciendo sus tareas, que esté haciendo todo, que sí, sea un poco distinto al resto de sus compañeros, pero también uno ahí dice como que es la infancia, como igual los niños quieren saltar y moverse y todo. Pero la razón por la que les dan el fármaco es para como
manera de decir, ok, quédate quieto. Entonces, ahí es donde entramos en este problema, porque ahí es cuando uno dice como realmente el padecer y el sufrir lo tiene la persona con la enfermedad específicamente, o es porque su conducta no se como adhiere a las normas. Pongamos un ejemplo aún más como drástico. La homosexualidad antes estaba patologizada. En el DSM aparecía que ser gay era enfermo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar drogas a la gente gay como para que deje de ser gay? Porque esos son cuando uno empieza a poner en juego este concepto de normalidad. No sé si te hace más sentido ahí, Diego. Sí, ahí sí también como que lo asocié a que el estar depresivo implica una baja producción en el trabajo. Exacto. Y también hay uno, y ahí también tú tocas el tema, chuta, es que el tema de la depresión es súper interesante porque hasta hace un par de años el DSM estipulaba que uno no podía diagnosticar con depresión a una persona que estuviese pasando por un duelo, ya como reciente, como no sé, si tu mamá se murió hace 2 semanas, es normal que uno tenga un ánimo bajo, que esté un poco deprimido. Y se decía, se estipulaba como, ok, creo que era como hasta 3 meses después de un duelo, da lo mismo, no me acuerdo, pero estipulaba que, claro, la persona podía presentar como algunos de los síntomas y no necesariamente necesitar ser diagnosticada, ¿ya? Pero eso se quita. Entonces lo que va pasando es que empezamos a quitar el contexto de las enfermedades también cuando nos consideramos en este esquema como yo neuroquímico, porque sería sumamente normal que una persona esté un poco deprimida porque alguien cercano a ello él falleció. Sería normal que una persona tenga, por ejemplo, hasta sería normal que una persona tenga alucinaciones si está pasando por un proceso de duelo. Y no son patológicas las alucinaciones catatímicas, que son las que aparecen como de gente cuando uno está deprimido por un proceso de duelo. No se entiende que son, al menos que sean prolongadas en el tiempo y que la persona siga teniendo estas alucinaciones como para siempre, pero por un cierto periodo también se espera, puede pasar y no sería necesariamente patológico. Pero claro, acá lo que dice la Macarena es, pero si la depresión te lleva a la muerte, claro que sí, y ahí es cuando nosotros como, tanto como psicólogos o los psiquiatras, hay que lograr pesquisar como, ¿cuándo es necesario diagnosticar? ¿Cuándo es necesario ponerle la etiqueta y darle un fármaco? ¿Cachai? Como, ¿en qué sentido esa depresión efectivamente podría explicarse por un suceso vital y que sea un proceso de duelo y en qué medida ya no es eso? Entonces, y respondiendo un poco a lo que dice Alejandro, no sé si se puede nacer con depresión, pero sí hay muchas personas que producen una menor cantidad de serotonina, por ejemplo. Entonces, eso significa que, claro, hablaríamos de una depresión que antes se le llamaba endógena, ahora ya se me olvidó el nombre. Les cambian el nombre a las patologías todos los días, pero que tiene que ver, claro, con este desbalance más bien químico. Por ende, claro, uno podría decir que sí, como que uno podría decir que teóricamente, claro, podría nacer con depresión y esa gente generalmente da lo mismo cuánta terapia vayan, como pueden ayudar, la terapia puede ayudar en muchos sentidos, pero la parte más bien del síntoma de la depresión y del estado de ánimo decaído y de la poca productividad y de la baja energía va a aparecer como, claro, como algo meramente eh, personal, como de adentro. ¿Y se puede acostumbrar a estar con depresión y no saber si realmente lo tiene o no? Chuta. O sea, yo creo que muchas veces pasa eso, como que la gente tiene una depresión por tanto tiempo que como que se acostumbra a vivir de esa manera y no se da cuenta que en realidad habría otra manera de vivir. No sé si es que es un acostumbramiento o no, pero yo he escuchado de gente que me ha dicho como hasta que no empecé a tomar antidepresivos, como en verdad no sabía que podían no estar triste todo el rato, como que pensaban que era su personalidad nomás. Entonces y se aparece desde niño o niña, no necesariamente es endógena,
pero sí puede mantenerse a lo largo del tiempo y convertirse en un problema porque en general cualquier afección que aparezca en la infancia temprana puede provocar problemas serios en el desarrollo. Eso. No, de nada. Por supuesto, José, no hay problema. Mi email está... No, te lo mando acá. No, en verdad lo voy a mandar por el chat para que lo tenga todo el mundo. No, de nada. Voy a parar de llevar.